Mi novia se equivocó de chat y me confesó algo que no debía saber. Manuela nunca ha sido una mujer de decir lo que siente. No porque no me quiera. Eso lo sé desde hace mucho tiempo. Simplemente aprendió a demostrarlo de otra manera. Yo soy el que dice te amo primero cuando hablamos por teléfono. El que deja notas pequeñas en la cocina. El que, de vez en cuando, le manda un mensaje durante el día solo para recordarle cuánto significa para mí. Ella casi nunca hace eso. Pero si la bisagra de mi puerta empieza a rechinar, una mañana descubro que ya la arregló. Si nota que estoy estresado, aparece con algo de comer sin preguntarme qué me pasa. Si sabe que tuve un día complicado, busca la manera de hacerme las cosas un poco más fáciles. Con el tiempo aprendí a entender ese lenguaje. Además, sé que su relación anterior terminó dejándole algunas heridas que nunca quiso explicar demasiado. Solo me dijo una vez que había aprendido que hablar demasiado de lo que sentía podía terminar usándose en su contra. Por eso dejé de esperar ciertas palabras. Hasta aquella noche. El sábado, Manuela salió con Camila por su cumpleaños. Primero iban a cenar. Después querían ir a un bar y terminar en un karaoke. A Manuela no le gustan demasiado las reuniones grandes. La agotan. Así que antes de salir le dije que no se preocupara por la hora y que me escribiera si necesitaba que fuera por ellas. Yo me quedé en casa. Pedí una pizza, encendí el televisor y pensé que probablemente tendría una noche tranquila. Cerca de la medianoche, mi teléfono empezó a vibrar. Una vez. Después otra. Y otra. No era un mensaje aislado. Eran muchos, enviados prácticamente uno detrás de otro. Pensé que Manuela me estaba escribiendo para que fuera por ellas. Pero cuando desbloqueé el teléfono, el primer mensaje me dejó completamente confundido. Dios mío, espera a que te cuente sobre mi novio. Me quedé mirando la pantalla. ¿Mi novio? Volví a leerlo. Yo era su novio. Pensé que quizá estaba jugando conmigo. Tal vez había bebido demasiado y estaba haciendo alguna tontería. Entonces llegó otro mensaje. Y después otro. Fue ahí cuando entendí lo que había pasado. Manuela se había equivocado de conversación. Tenía nuestro chat abierto y, justo debajo, estaba el chat de Andrea, una compañera de trabajo. Y Manuela, completamente borracha, estaba escribiéndome a mí creyendo que le estaba escribiendo a ella. Lo extraño fue que no se detuvo. Durante varios mensajes, Manuela empezó a hablar de mí como si estuviera contándole a alguien que acababa de conocer al hombre que le gustaba. Y yo estaba sentado en mi sofá leyendo todo aquello. Primero mencionó las pequeñas cosas que hacía por ella. Que siempre guardaba sus botanas favoritas en la guantera porque sabía que se ponía de mal humor cuando tenía hambre. Que llevaba una cobija en el asiento trasero porque siempre tenía frío. Que una vez manejé durante casi una hora bajo la lluvia porque se le había descargado la batería del carro y que ni siquiera me había quejado. Después siguió. Le contó que había aprendido la receta de la sopa de su mamá para preparársela cuando estuviera enferma. Que recordaba su pedido de café mejor que ella misma. Que muchas veces me quedaba hablando con ella por teléfono hasta escuchar que cerraba con llave la puerta de su casa. Y entonces escribió algo que me hizo sonreír. Que nunca me burlaba de ella por llorar viendo videos de perros. Para ese momento ya escribía con tantos errores que terminó diciendo que yo nunca me burlaba de mí por llorar con videos de perros. Solté una carcajada. Pero seguí leyendo. También confesó que jamás pensaba devolverme mi sudadera gris. Según ella, era una de mis mejores características. Eran 15, quizá 20 mensajes. Yo seguía sentado con la pizza enfriándose sobre la mesa, leyendo una especie de lista improvisada de todas las razones por las que mi propia novia estaba enamorada de mí. Y lo peor era que estaba sonriendo como un idiota. Debí decirle inmediatamente que se había equivocado de chat. Pero no lo hice. Había algo en todo aquello que me hizo querer seguir leyendo. Así que respondí. Suena bien, supongo. La respuesta llegó casi inmediatamente. No. Él es el amor de mi vida. Me quedé quieto. Ya no estaba sonriendo. Leí esa frase 2 veces. Después escribí. ¿Qué tiene de especial? Esta vez tardó. Mucho. El indicador de que estaba escribiendo aparecía y desaparecía. Volvía a aparecer. Desaparecía otra vez. Hasta que finalmente llegó su respuesta. Antes de él, pensaba que el amor tenía que ser difícil. Que si no dolía, entonces no era real. Me quedé mirando la pantalla. Entonces apareció otro mensaje. Pero él hizo que todo fuera tranquilo. Y después uno más. Por primera vez me siento segura. Mi sonrisa desapareció por completo.
Porque eso era algo que Manuela jamás me había dicho. No de esa manera. Nunca. Y todavía faltaba la frase que más me iba a afectar. No sé cómo decirle eso en la cara sin ponerme a llorar. Por eso simplemente no se lo digo. Dejé el teléfono sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, no supe qué hacer con lo que estaba sintiendo. Manuela estaba en un karaoke, borracha, escribiéndole a alguien que creía que era Andrea. Y, sin saberlo, me estaba contando exactamente lo que nunca había sido capaz de decirme en persona. Pero todavía no había terminado. Unos segundos después, mi teléfono volvió a vibrar. Y ese siguiente mensaje hizo que me olvidara completamente de la pizza, de la televisión y de todo lo demás. Algún día me voy a casar con ese hombre. Me quedé inmóvil. Y entonces llegó la segunda parte. Pero no se lo digas. No quiero asustarlo. Volví a leer aquel mensaje varias veces. Algún día me voy a casar con ese hombre. No sabía qué hacer con una frase así. Llevábamos casi 2 años juntos. Habíamos hablado de nuestro futuro muchas veces, pero siempre de manera indirecta. Un apartamento más grande. Un viaje que algún día haríamos. ¿Cómo sería tener una casa? Nunca habíamos hablado seriamente de casarnos. Y ahora Manuela, completamente borracha, acababa de decirme que quería hacerlo. Lo más extraño era que no se lo estaba diciendo a mí. O eso creía ella. Miré la conversación y pensé en responderle algo. Podía escribirle que también la amaba. Podía decirle que había leído todo. Pero no fui capaz. No quería romper aquel momento. Quería saber qué más había dentro de ella que nunca había conseguido sacar cuando estaba sobria. Así que guardé silencio. Unos 20 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje. Era una llamada. Manuela. Contesté. Hola. Óscar. Su voz estaba cansada. De fondo podía escuchar música, gente hablando y a alguien cantando tan mal que tuve que contener una risa. ¿Ya terminó la fiesta? Pregunté. Más o menos. Camila está buscando sus cosas y su hermana va a llevarnos a todas a la casa. Era Francie. Me quedé escuchándola mientras hablaba. No mencioné los mensajes. No mencioné que acababa de descubrir cosas que probablemente ella jamás habría tenido el valor de decirme de frente. Solo seguí hablando con ella como cualquier otra noche. Hasta que llegó el momento de despedirnos. Bueno, amor, ya me voy, dijo. Está bien. Avísame cuando llegues. Hubo unos segundos de silencio. Y entonces dijo. Te amo. Así, sin más. Sin pensarlo. Sin ponerse nerviosa. Sin cambiar de tema después. Simplemente lo dijo. Yo sonreí. Sé más de lo que crees. ¿Qué? Nada. Duerme cuando llegues. Se rió ligeramente. Buenas noches, Óscar. Buenas noches. Colgué. Y durante varios segundos me quedé mirando el teléfono. Esa noche dormí poco. No porque estuviera preocupado. Todo lo contrario. Por primera vez entendía que detrás de todos esos pequeños detalles había algo mucho más profundo de lo que yo había imaginado. Manuela no era fría. Solo tenía miedo de ponerle palabras a lo que sentía. A la mañana siguiente la encontré completamente destruida por la resaca. Estaba acostada en el sofá con el cabello desordenado y una expresión de arrepentimiento absoluto. Lo primero que hizo fue agarrar mi sudadera gris. La misma que había jurado no devolverme. ¿Qué pasó anoche? Pregunté. No quiero hablar de eso. ¿Tan grave? Abrió un ojo. ¿Te mandé algo vergonzoso? Tuve que hacer un esfuerzo para no reírme. Solo que me amas. Me miró unos segundos. Después frunció el ceño. Eso no es vergonzoso. ¿No? Tú ya sabes que te amo. Y volvió a acomodarse contra mi hombro. Como si acabara de decir la cosa más normal del mundo. Yo encendí el televisor y fingí estar concentrado en lo que estaban transmitiendo. Pero por dentro seguía pensando en aquella conversación. Manuela no tenía idea. Seguía creyendo que aquella noche había estado escribiéndole a Andrea. Nunca bajó lo suficiente en la conversación como para descubrir el error. Y yo tampoco se lo dije. Durante los días siguientes guardé los mensajes. No para usarlos en su contra. No para hacerla sentir mal. Simplemente porque eran palabras que ella había escrito cuando creyó que nadie importante las estaba leyendo. Y eran probablemente las palabras más sinceras que había recibido de ella. Empecé a releerlos de vez en cuando.
Especialmente el mensaje en el que decía que conmigo se sentía segura. Ese era el que más me afectaba. Porque entendí que, para Manuela, aquello significaba mucho más que un simple te amo. Significaba que conmigo había encontrado algo que antes no conocía. Un amor que no necesitaba discusiones para sentirse intenso. Un lugar donde no tenía que estar constantemente esperando que algo saliera mal. Y entonces empecé a pensar en algo que hasta ese momento nunca me había tomado completamente en serio. Casarnos. La idea ya estaba ahí. Solo que ahora tenía una razón distinta para hacerlo. No quería casarme porque una noche borracha hubiera dicho que algún día quería hacerlo. Quería casarme porque, después de casi 2 años, había visto cómo me amaba incluso cuando pensaba que nadie la estaba observando. Así que empecé a buscar un anillo. El primer jueves fui a una joyería. No compré nada. El segundo día visité otra. Después otra. Quería encontrar algo que sintiera que realmente era para ella. Finalmente, el jueves siguiente lo encontré. No era exageradamente grande ni llamativo. Era sencillo. Elegante. Exactamente como Manuela. Lo compré. Cuando llegué a casa, lo guardé en un lugar donde sabía que jamás se le ocurriría buscar. Mi caja de herramientas. Manuela jamás tocaba mis herramientas. De hecho, siempre decía que ese garaje parecía un lugar donde alguien podía perderse durante días. Así que ahí quedó. El anillo escondido entre cosas que ella jamás revisaría. Durante los días siguientes empecé a pensar en cómo iba a hacerlo. Y entonces tuve una idea. No quería simplemente arrodillarme y preguntarle si quería casarse conmigo. Quería devolverle algo. Algo que ella misma me había dado sin darse cuenta. Su propia sinceridad. Porque había una conversación que Manuela creía que jamás volvería a ver. Y yo la había guardado completa. Sabía exactamente lo que iba a hacer. El día que le pidiera matrimonio, antes de hacerle la pregunta, iba a entregarle mi teléfono. Abriría aquella conversación. Y dejaría que leyera cada mensaje. Uno por uno. Sin explicaciones. Sin interrumpirla. Quería ver su reacción cuando descubriera que aquella noche había estado hablando conmigo. Quería que supiera que yo había escuchado todo. Incluso aquello que ella pensaba que jamás podría decirme. Pero había una cosa que todavía no sabía. Porque mientras yo planeaba cómo pedirle matrimonio, Manuela seguía convencida de que yo no sabía absolutamente nada. Y eso estaba a punto de cambiar. Durante las semanas siguientes, Manuela siguió comportándose exactamente igual. Me preparaba café cuando sabía que iba a tener un día pesado. Me mandaba mensajes para preguntarme si ya había comido. Me arreglaba pequeñas cosas de la casa sin decirme nada. Y cada vez que hacía alguna de esas cosas, yo pensaba en aquella conversación. Ahora entendía que su manera de quererme siempre había estado ahí. Solo que yo había estado esperando escucharla cuando ella llevaba casi 2 años intentando demostrarla. El anillo seguía escondido en mi caja de herramientas. A veces abría el cajón solo para comprobar que seguía ahí. Después lo cerraba rápidamente. No quería acostumbrarme a tenerlo cerca. No quería que un día Manuela entrara al garaje, necesitara alguna herramienta y terminara encontrándolo. Mientras tanto, yo empecé a preparar el momento. No quería hacerlo frente a otras personas. Manuela odiaba ser el centro de atención. Tampoco quería organizar una cena enorme ni llevarla a un lugar lleno de gente. Quería que fuera algo nuestro. Algo tranquilo. Porque después de leer aquella frase, había entendido algo importante. Ella no necesitaba un espectáculo. Necesitaba sentirse segura. Un viernes por la tarde decidí que sería ese fin de semana. La llevaría a cenar a nuestro restaurante habitual. Después caminaríamos un rato. Y, cuando estuviéramos solos, le entregaría el teléfono. Todavía no sabía exactamente qué iba a decir. Pero sabía que no necesitaba un discurso. Solo necesitaba ser sincero. Ese sábado, mientras me preparaba, Manuela entró a la habitación. ¿Qué haces? Nada. Me miró con desconfianza. Estás raro. ¿Raro cómo? Como si estuvieras escondiendo algo. Sentí que el corazón me daba un golpe. Por un instante pensé que había descubierto el anillo. No estoy escondiendo nada. Se acercó. Mientes fatal. Sonreí. Entonces tendrás que esperar para descubrirlo. Ella negó con la cabeza y siguió preparándose. Yo respiré tranquilo. El anillo seguía a salvo. Pero esa conversación me hizo pensar en algo. Manuela había pasado mucho tiempo creyendo que mostrar demasiado lo que sentía podía hacerla vulnerable.
Y ahora yo estaba a punto de hacer exactamente lo contrario. Iba a poner todo sobre la mesa. Esa noche salimos. La cena fue tranquila. Hablamos de cosas normales. Nos reímos. Discutimos sobre qué película veríamos después. En un momento, Manuela tomó mi mano debajo de la mesa. No dijo nada. Solo la tomó. Y la mantuvo ahí. Yo la miré. Pensé en la noche del karaoke. En la frase que había escrito borracha. Por primera vez me siento segura. Apreté ligeramente su mano. Ella me miró y sonrió. Después de cenar salimos a caminar. No había mucha gente. La calle estaba tranquila. Caminamos varios minutos sin hablar. Hasta que finalmente nos detuvimos. Manuela. Ella se giró hacia mí. ¿Qué pasa? Saqué el teléfono. Su expresión cambió. ¿Qué haces? Quiero enseñarte algo. Abrí la conversación. Busqué la fecha. Y le entregué el teléfono. Lee. Ella tomó el aparato. Al principio no entendió. Luego vio su propio nombre. Después empezó a leer. El primer mensaje. El segundo. El tercero. Vi cómo su expresión iba cambiando. Primero confusión. Después sorpresa. Y finalmente vergüenza. Boscar. No respondí. Ella siguió leyendo. Cada mensaje. La guantera. La cobija. La batería del carro. La sopa de su mamá. El café. Las llamadas hasta que cerraba la puerta. Los videos de perros. La sudadera gris. Todo. Cuando llegó al mensaje donde decía que yo era el amor de su vida, dejó de pasar la pantalla. Se quedó completamente quieta. Después llegó al siguiente. Antes de él, pensaba que el amor tenía que ser difícil. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No dijo nada. Siguió leyendo. Por primera vez me siento segura. Entonces bajó el teléfono. ¿Tú, viste todo esto? Asentí. Sí. ¿Desde esa noche? Desde esa noche. Se tapó la cara con una mano. Dios mío. No pude evitar sonreír. También leí lo de la sudadera. Me miró entre lágrimas. Eso sí me da vergüenza. Los dos nos reímos. Pero unos segundos después volvió a ponerse seria. No quería que vieras eso. Lo sé. Yo estaba borracha. También lo sé. Y no sabía que te estaba escribiendo a ti. Eso también lo sé. Bajó la mirada. Entonces escuchaste todo lo que no podía decirte. Sí. Se quedó callada. Después respiró profundamente. Oscar, yo sí siento todo eso. Lo sé. No solo cuando estoy borracha. También lo sé. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Y esta vez fui yo quien tomó su mano. No tienes que aprender a decirlo todo de golpe. Ella apretó mis dedos. Pensé que si te decía todo esto, algún día podrías usarlo para hacerme daño. Nunca haría eso. Ya lo sé. Hubo silencio. Entonces saqué una pequeña caja del bolsillo. Manuela la vio. Su expresión cambió inmediatamente. Boscar. Me arrodillé. Ella se llevó una mano a la boca. Y por primera vez desde que la conocía, vi que no estaba intentando esconder lo que sentía. Estaba llorando. Pero estaba sonriendo. Abrí la caja. Aquella noche dijiste que algún día querías casarte conmigo. Se rió entre lágrimas. No puedo creer que estés haciendo esto. Yo sí puedo. La miré directamente. Solo que tú pensabas que ese era un secreto. Hizo una pequeña pausa. ¿Y ahora? Sonreí. Ahora quiero preguntártelo yo. Respiré profundamente. Manuela, ¿quieres casarte conmigo? Ella no respondió inmediatamente. Solo me miró. Y entonces ocurrió algo que nunca había visto en ella. No intentó controlar las lágrimas. No hizo ninguna broma para cambiar el momento. No buscó una manera de escapar de la conversación. Simplemente dejó salir todo lo que llevaba tanto tiempo guardando. Y finalmente respondió. Sí. Lo dijo tan bajo que por un segundo pensé que no la había escuchado. Sí. Manuela soltó una risa entre lágrimas. Sí, Oscar. Claro que sí. Me levanté y ella se lanzó a abrazarme. Me apretó con tanta fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. No puedo creer que hayas guardado esos mensajes todo este tiempo.
Yo tampoco sabía cuánto iba a significar para mí cuando los leí. Se separó un poco y me miró. ¿Los leíste muchas veces? No respondí inmediatamente. Ella entrecerró los ojos. Boscar. Tal vez. ¿Cuántas? No importa. ¿Cuántas? Me reí. Bastantes. Me dio un pequeño golpe en el brazo. ¡Qué vergüenza! A mí me parecieron bastante buenos. Volvió a reírse. Pero después se quedó seria. Hay algo que quiero decirte. ¿Qué? Respiró profundamente. Lo que escribí esa noche era verdad. La miré sin decir nada. No quiero que pienses que solamente lo dije porque estaba borracha. Tal vez el alcohol hizo que pudiera escribirlo sin pensarlo tanto, pero yo ya lo sentía. Tomé sus manos. Nunca pensé lo contrario. Contigo aprendí algo. ¿Qué cosa? Me miró directamente. Que el amor no tiene que doler para ser importante. No dije nada. Ella continuó. Antes pensaba que si alguien me hacía sentir demasiado tranquila, tarde o temprano iba a lastimarme. Por eso siempre intentaba guardar una parte de mí. Hizo una pausa. Contigo dejé de hacerlo sin darme cuenta. Entonces entendí por qué aquella noche había escrito todas esas cosas. No estaba descubriendo que me amaba. Estaba descubriendo que finalmente se sentía capaz de admitirlo. Nos quedamos abrazados durante varios minutos. Después miró nuevamente el anillo. ¿Cuándo lo compraste? Hace unas semanas. ¿Y dónde lo escondiste? Sonreí. En mi caja de herramientas. Se quedó mirándome. ¿En serio? Sí. He buscado cosas ahí. Sentí un pequeño escalofrío. ¿Cuándo? La semana pasada. ¿Y no viste la caja? No. Respiré aliviado. Entonces tengo mucha suerte. Ella se rió. No. Yo tuve suerte. Apoyó la cabeza sobre mi hombro. Y durante unos segundos no dijimos nada. No necesitábamos hacerlo. Después de esa noche, nuestra relación no cambió de manera dramática. Seguimos siendo nosotros. Ella siguió arreglando cosas sin avisarme. Yo seguí dejando notas donde sabía que las encontraría. Ella siguió robándome la sudadera gris. Y yo seguí fingiendo que algún día iba a recuperarla. Pero hubo una diferencia. Manuela empezó a decir algunas cosas en voz alta. No constantemente. No se convirtió de repente en la persona más romántica del mundo. Pero de vez en cuando me miraba y decía: te amo. Y cada vez que lo hacía, recordaba aquella noche. La noche en que se equivocó de chat y, sin saberlo, me dejó leer la parte de ella que siempre había intentado proteger. Meses después nos casamos. Fue una ceremonia pequeña. Sin demasiada gente. Sin grandes discursos. Exactamente como ella quería. Y antes de salir hacia la ceremonia, mientras terminaba de arreglarse, Manuela me miró desde la puerta. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que sigo pensando que fue una vergüenza que le escribiera todo eso a mi compañera. ¿A Andrea? Sí. Sonreí. Yo creo que fue la mejor equivocación que has cometido. Ella se acercó y me abrazó. Te amo. Esta vez no estaba borracha. No estaba confundida. No estaba escribiéndole a otra persona. Me lo estaba diciendo a mí. Y eso hizo que aquella frase tuviera todavía más valor. A veces pienso en aquella noche y me pregunto qué habría pasado si Manuela hubiera enviado esos mensajes a Andrea como pensaba. Probablemente nada. Habría contado sus cosas, Andrea habría respondido y al día siguiente Manuela ni siquiera recordaría todo lo que había escrito. Pero se equivocó. Y gracias a ese error descubrí algo que durante casi 2 años había estado frente a mí. Manuela siempre me había amado profundamente. Simplemente no sabía cómo decirlo. Y aquella noche, sin querer, me lo dijo todo. Por eso todavía guardo aquella conversación. No porque necesite recordar que me ama. Eso ya lo sé. La guardo porque fue el momento en que entendí que algunas personas no dicen te amo de la misma manera. Algunas lo dicen con palabras. Otras lo dicen arreglando una bisagra. Guardando una cobija en el carro. Aprendiendo la receta de una sopa. Esperando al otro lado del teléfono hasta escuchar una puerta cerrarse. Y, en el caso de Manuela, una noche lo dijo por accidente. Pero esta vez, cuando me dijo que sí, no hubo ningún error. Fue exactamente la respuesta que ambos habíamos estado esperando.